Y la pregunta, señoras y señores, es ¿qué está pasando en Parla? Parla es un barrio de Madrid. Ya saben que, creo que la semana pasada, ¿verdad? Porque a mí ya se me amontonan los días, abríamos con el robo a una mujer, 50, 51, 52 años, un robo brutal en el que un salvaje magrebí, para más señas, no es racismo, es la constatación de una realidad, tampoco es delito de odio, es contar la verdad, ya saben, la verdad nos hará libres. El magrebí que pateó la cabeza de esta mujer en Parla, que a su vez ya había robado 4 horas antes a una anciana, bueno, es el tío que el juez puso en libertad. Bueno, puso en libertad porque alguien llegó y pagó la fianza, que digo yo que una persona que está viviendo de ocupa, que roba, ¿tiene dinero para pagar una fianza? A mí me encantaría tirar del ovillo que me contaran quién carajo ha pagado la fianza de un delincuente que roba y ocupa casas. O sea, lo que nosotros hacemos, que es pagar una casa y trabajar para comprar los alimentos o pagar, en fin, lo que necesitemos. Bueno, pues este tipo, magrebí para más señas, pues es un delincuente que ni paga casa ni tiene dinero para pagar su alimentación, pero tiene dinero. Alguien le ha pagado la fianza. Pero yo no les quería hablar de este extremo. Les quería hablar de qué está pasando en Parla, porque otra vez a una persona enferma de Parkinson la han apaleado, le han roto la mandíbula también para robarle. Insisto, la pregunta es ¿qué está pasando en Parla? La noticia tiene 3 días y Manuel Bernaldez, que está muy a la última, me decía antes de entrar en el programa, pero esta es una noticia antigua. Hombre, es una noticia con 3 días. Ya, antigua. Que el viernes no teníamos programa. Visto con la rapidez que va el tema, pues Es que, claro, 3 días terrible. pero Pasa el tiempo ahí y va está. peor además, ¿eh? Hemos visto declaraciones de... Es la hija, ¿verdad? Sí. De este hombre en diferentes hija la que habla, televisiones. Y bueno, verdaderamente son sobrecogedoras. Sí, porque además tiene toda la pinta que Parla se está convirtiendo en una especie de ciudad sin ley, como una especie de Bronx madrileño, ¿eh? Que recuerda un poco a la película West Side Story, de las bandas atacando a la pobre gente que pasa. ¿Qué lado más romántico has Claro, puesto? pero en este caso sin música de Bernstein, ¿no? Sino por la cruda realidad de pobre enfermo de Parkinson que sale por las mañanas y que la atracan para robarle 5 euros y el móvil y que le pegan una paliza y le rompen la mandíbula. Bueno, Realmente es un tema inclasificable y que, no sé, la policía tiene que actuar de una vez y limpiar de bandas todos los barrios. No se puede consentir esto. A ver, hay determinados diarios que dicen que habían detenido a los delincuentes. Algunos hablan de bandas de magrebíes, pero yo no lo constato. Bienvenido. Bien hallada. Como siempre, hay una disparidad en el conocimiento de la noticia, no en esta mesa, sino en diversos medios de comunicación. Pero lo que es evidente y lo que está claro es una cosa. No es lo que está pasando en Parla, es lo que está pasando en este país. Que también empieza con P y con A. Señores, estamos pagando impuestos para que el Estado nos defienda. Y el Estado nos deja a un lado. Solamente defiende a quien determina el señor presidente de gobierno, que ya se defiende él solo. Él y aquellos que maltratan a las mujeres, las califican de aquello que no me voy a perder en decir y que empieza por P. Pero bueno, el resto pues estamos pagando impuestos. Los que pagamos, los que no pagan viven de ocupas, viven estupendamente. Y, por supuesto, esto es la ciudad sin ley, el país sin ley. A pesar de que esta misma mañana escuchábamos al presidente del gobierno vanagloriarse
henchido de satisfacción diciendo que vivimos en el país más seguro, quizá del mundo. En fin, no voy a entrar en detalles, creo que el presidente del gobierno no ve la huella del crimen. Ha pasado momentos terribles, contaba la hija de este hombre con 66 años, insisto, enfermo de Parkinson, al que le han dado una paliza brutal. Su hija busca culpables. Ha pasado momentos terribles, le han tenido que operar. Estamos viendo algunas imágenes que, bueno, no sé, a mí me sobrecogen, la verdad. Este hombre se dirigía a su casa en el barrio madrileño de Parla cuando un grupo de 3 jóvenes se acercan y le piden la cartera. También le piden el móvil, él se niega y comienzan a darle una brutal paliza. Le golpean de una manera tan salvaje que el hombre termina con la mandíbula partida, fracturas en el pómulo y todo, fíjense, como ha dicho Manuel Bernaldez, por 5 euros que tenía Esteban, que así se llama la víctima, en su cartera. Miren, todo sucedió a las 7 de la mañana. Me recuerda la brutal paliza sufrida por este otro hombre en Torre Pacheco, que también al alba, con la fresquita, salía a caminar, en este caso por Torre Pacheco, y también sufrió una brutal paliza. Insisto, Manuel decía, esta es una noticia que tiene ya 3 días, pero hasta donde sé, creo que nos han encontrado a los responsables. Insisto, hay algunos medios, pero yo no me atrevo, que están diciendo que sí, que se trata de una banda de magrebíes. Y yo, desde luego, no me parecen fiables. Así que no voy a dejarlo en que creo que no se han hallado a los culpables. Bueno, sean lo que sean, son delincuentes y lo que hay que hacer es detenerlos y acabar con el tema, ¿no? Y ponerlos en la calle otra vez, No, supongo que ponerlos es en la lo cárcel, habitual. no dejarlos salir, claro. Hombre, Son peligrosos. como al que pateó la cabeza en Parla de esta mujer que está en la calle. Sí, bueno, hay errores que no se pueden repetir porque son terribles, ¿no? Esas personas por la calle pueden acabar produciendo una muerte, ¿eh? Algunos otros casos han escapado de milagro, ¿eh? Pero han tenido suerte encima, ¿eh? Parece que la localidad madrileña vive momentos complicados. Los vecinos, lógicamente, tienen miedo. Es normal que tengan miedo porque ante agresiones como esta, fíjese ustedes a una persona de 66 años que sufre Parkinson en el suelo, pateándole la cara y la cabeza. Es decir, le han torcido el tabique nasal, por supuesto, tiene la fractura de mandíbula que ya hemos señalado, le han puesto como un cromo, como se suele decir, y el hombre, pues lo único que se atrevía es a suplicar, a pedir que parasen la agresión, y ellos, hablando entre ellos en árabe, que eso es importante, pues se mofaban y le pisaban la cabeza, y lo que no le mataron allí, pues porque actúa de vez en cuando nuestro Señor y evita que esa persona... Respecto, efectivamente, a los autores de esta salvaje, absolutamente salvaje agresión, yo les comentaba que están buscando a estos delincuentes, que parece ser que hoy lunes todavía no han dado con ellos. También les comentaba que había leído en diferentes medios que se trataba de una banda de magrebíes. Como no lo había visto constatado, yo no me atrevía. Sin embargo, me acaban de pasar unos datos respecto a los autores de esta salvaje agresión, y parece ser que Raquel asegura que su padre, como ha dicho ahora mismo Pepe, ha dicho que hablaba entre ellos, pero que no les entendían. Eran magrebíes y mi padre no era capaz de saber lo que decían. En ese sentido, bueno, pues, además, tinto y en botella, a ver si va a ser vino tinto. María José, en ese ayuntamiento además es que se produce un hecho increíble, que hay casas municipales con ocupas. O sea, las casas que están ocupadas por delincuentes son propiedad del ayuntamiento. O sea, que el ayuntamiento, si esos centros lo cortase y lo limpiase, se evitaría mucha delincuencia que hay, porque le está dando casi cobijo a todas estas bandas que se están pululando por Parla. Pero bueno, tú acabas de ¿No? decir una máxima. El gobierno está dando cobijo a los delincuentes. Tanto el gobierno estatal como los gobiernos autonómicos. Pero
A Sí, mí esto ya no me extraña. pero eso es intolerable. O sea, si Será los- intolerable, pero es una realidad. El gobierno está dando techo a los delincuentes. Es triste, sí. O sea, con actuar en todas las zonas que están ocupadas por personas que son además, que son los propios que viven en esas casas, están contra ellos. Hay una especie de ocupa al bueno y ocupa al malo. Los propios ocupa buenos los denuncian y quieren que se vayan. O sea, con actuar en esos centros, podemos decir que son auténticos semilleros de delincuencia, acababa muchos problemas. Sería controlarlos, identificarlos y detenerlos y impedir que vuelvan a ocupar viviendas. O sea, ya hasta las viviendas públicas se ocupan ya, no solamente las privadas, sino también las públicas. Bueno, pero esto es bastante habitual en Madrid, en la calle Toledo, con la calle del Bastero. Hay todo un edificio, está tomado por los ocupas y lo que yo creo que alguna vez lo he comentado Sí. aquí, y yo flipo en colores cuando paso por allí porque de pronto montan fiestas, pero es que están vendiendo entradas en la puerta y la ciudadanía, que debe ser que le hace mucha gracia, pues nada, paga, entran, se divierten, están en los balcones y dices, O sea, que pero es consentido. Es que sois consentido, una ¿no? panda de delincuentes. No sé cómo se llama, pero bueno, lleva ocupado y es un edificio de 4 plantas, Espectacular, ¿no? espectacular. La fachada es Con a la calle de balcones. Toledo justamente al lado está la calle del Bastero y esto está ocupado por un montón de delincuentes, pero a la ciudadanía parece ser que le hace gracia. Hombre, teniendo en cuenta que también le debe hacer gracia que el señor Rodríguez Zapatero, aquel que fue presidente o expresidente del gobierno de este país, se dedica a hacer bueno a los desgraciados y esos sí que son ocupas de la política mundial, tramposos y delincuentes, los hace buenos, ya se dedica a ir a China y se dedica a ir a Venezuela, pues que vaya también a esto, a lo mejor lo soluciona. Voy a reconducir. Ya saben ustedes que es muy difícil con Pepe Bonet pastorear este programa de los lunes. En cualquier caso, la pregunta la dejo encima de la mesa. ¿Qué está pasando en Parla? Nueva brutal paliza a un enfermo de Parkinson y, aunque yo les he dicho que no puedo constatar que en la autoría sean magrebíes, si la hija constata que el padre les ha escuchado hablar en árabe, de Cuenca digo yo que no serán, ¿no? No, efectivamente que no. De todas maneras, hay que romper una lanza en favor de ese pueblo Parla, donde vive gente humilde y que resisten y aguantan estas situaciones, que basta ya. Es que ya está bien de resistencia, por el amor de Dios, que se haga justicia de una vez. Miren, investigan a un menor, en este caso volvemos a repetir la historia, por difundir imágenes de sus compañeras de colegio desnudas, las desnuda con la IA, con la inteligencia artificial. Una quincena de niñas denunciaron que se estaban alterando sus imágenes y creando vídeos para publicar en redes sociales y vender en Internet. La Guardia Civil ha investigado a un menor de edad por difundir estas imágenes de sus compañeras de instituto modificadas con inteligencia artificial para que aparecieran completamente desnudas. Ha sucedido en la comarca valenciana de la Ribera Alta. La operación se llama Edunai. Comenzó en diciembre del año pasado, de 2024, cuando una menor denunció la creación de una cuenta con su nombre en una conocida red social donde se publicó un vídeo realizado con inteligencia artificial. La primera vez creo que fue el año pasado en Extremadura, ¿verdad? ¿Recordáis? Sí. Efectivamente, así fue. Ha prendido la mecha. Sí, sí. Pero es que Bueno. además, en este caso, el fulano este pretendía la venta de esas imágenes. Imágenes captadas en el propio instituto de 16 muchachas, de 16 Sí, compañeras, y el tío La he pretendía estado su subiendo a venta. la red. La he estado O subiendo. sea, es alucinante. Es un peligro, lo de la inteligencia artificial mal usada. ¿No? Eso habrá que ponerle coto de alguna manera. Habrá que regularlo, el uso, y penalizar el que haga una mala utilización, porque es un instrumento
que puede ser muy útil, pero que puede ser realmente peligrosísimo si se utiliza con una manera delictiva. Sí, efectivamente, una manera delictiva que es como se está utilizando y además, claro, aquí también puede ser que las niñas se sientan acosadas, ¿no? Sí, bueno, de hecho es que creo que La habían visto las denuncia, imágenes algunas. claro, la denuncia viene Pero precisamente una que ve su imagen, de me una parece. que vio su imagen y además una cuenta a su nombre. Sí. Es otra cosa que Sí, claro, es habría que te que... cogen y te dejan en pelota Claro, y ya está, ¿no? claro. Bien, la Hoy, víctima... hoy me parece que han regulado, han sacado un estatuto del actor. Y me parece que han regulado ese tema. He visto esta mañana las noticias y creo recordar que han regulado el tema del uso de la inteligencia artificial en el medio de la escena, entre los actores y tal, para protegerlos, ¿eh? Para que no se pueda utilizar. O sea, ese habrá que ver la normativa, ¿no? Pero eso podría ser un precedente para ampliarlo a otros supuestos, ¿no? Para regularlo, controlarlo y penalizarlo, evidentemente, ¿no? Bueno, seguramente en estos momentos, bueno, claro, hablamos de penalizar, ¿de qué estamos hablando? Ya. Claro. No, bueno, pero si lo metes en el código con una pena dura, pues el que lo haga sabe a lo que se pone. Si pones una pena mínima, bueno, pasará la multirreincidencia esta que estamos viendo, en que se cometen delitos y no pasa nada, ¿no? De poner una pena que sea realmente disuasoria. El que meta la pata la paga y no podrá repetirlo, ¿eh? Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, esta menor también denunció la creación de una segunda cuenta en otra red social a su nombre y otras cuentas en las que aparecían vídeos de desnudos por inteligencia artificial y una página web que publicaba estas imágenes, todo ello con la intención de vender este tipo de contenidos por Internet. Bueno, este es un punto que considero importante porque no solamente es hacer públicas unas imágenes que, lógicamente, en fin, son niñas, bueno, como si fueran adultas, o sea, es que es tremendo, sino que además se van a comercializar con ellas o se Sí, comercializan con trataba ellas. de subir a la red, no sé si era para distribuir entre grupo de amigos o para venderlas, ¿eh? Si la vende todavía el tema es peor, ¿eh? Porque está traficando, evidentemente. Son menores, me parece. A uno me Sí, parece que le han sí. metido en un centro y el otro no sé si lo han detenido. Es que a la primera denuncia, señoras y señores, se sumaron después 15 más, todas menores de edad, todas además por los mismos hechos. Los agentes investigaron varias cuentas en dos redes sociales creadas a nombre de una de las denunciantes. En ellas se publicaban vídeos y diversos mensajes descalificantes. Los investigadores solicitaron a dichas plataformas datos de usuario y acceso a dichas cuentas. Posteriormente se realizó un seguimiento e investigación de la web donde se publicaban los servicios de modificación de imágenes a través de la inteligencia artificial y donde se publicó el primer vídeo. Yo no sé en vuestra experiencia, ¿hacia dónde va todo esto? Pues esto va Hay que fundamentalmente a que hay que regularlo. dotar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de material y elementos suficientes que permitan ir por delante de todo esto, de todos estos asuntos que están saliendo. Porque indudablemente se han parado ustedes a pensar estos delincuentes que utilizando las redes sociales, utilizando la informática, se están apoderando a través de sistemas de domótica o de sistemas de llámense como quiera, información nuestra, de ustedes, de todos nosotros. Porque si no, plantéense ustedes cómo les llegan los datos para que nos estén molestando un día sí y el otro también con la venta de productos o ofrecernos, entre comillas, gangas o situaciones como estas a través de las que un individuo se hace con unas fotografías de sus compañeras, las desnuda mediante la inteligencia artificial y después pretende su venta. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Por eso hay que dotar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de material y elementos para que sean capaces de frenar estos disparates. Bueno, muchos disparates son los que hay que frenar. En todo caso,
difícil lo No es que nos algo depara novedoso, es la, algo- la inteligencia Es algo artificial. novedoso porque, de hecho, no sé si os acordáis la cantidad de anuncios, por ejemplo, que se hacen con personas que están fallecidas, que se las resucita con la inteligencia artificial y con su propia voz y tal, te hacen un anuncio o te enseñan cualquier cosa y son personas que están fallecidas. Se está utilizando la imagen de personas, no sé si los herederos lo habrán consentido o es una especie de la ley de la selva, ¿no? Que uno resucita pues al que quiere, vamos, ¿eh? Y lo pone en imágenes para anunciar lo que quieras. Es un auténtico ley de la selva que hay que regularlo, ¿eh? Hay que regularlo. Es algo novedoso, ¿eh? Y que va a ser muy peligroso, yo creo, ¿no? Bueno, Aunque es un instrumento que puede ser útil también, evidentemente. hombre, sin la más mínima duda, Claro. pero como abogados Como muchas todo, claro. veces va por delante Sí, el sí, delito claro. que la posibilidad de la Que la normativa, ¿no? normativa, Los malos exactamente. saben más que los buenos, lamentablemente. ¿eh? Pero quien dijo una frase muy bonita, al final triunfarán los buenos, la bondad siempre, no recuerdo muy bien, pero a mí me encantó. Confiemos. Fue de la semana pasada. Bueno, a ver, tremendo, esta noticia no sé por dónde cogerla. 2 detenidos por arrojar lejía a la cara de una persona. Miren, ha sucedido en Torres de Alameda, en Madrid. La Guardia Civil ha detenido a estas 2 personas por supuesta implicación en un delito de odio cometido contra una mujer de unos 80 años y su hijo, que estaban en una casa de Torres de Alameda, como les decía, en Madrid. Fíjense a cuyo interior los agresores lanzaron por las ventanas que no tenían cristales. Ahora vamos a hablar un poco de las circunstancias en las que vivía, bueno, esta familia, ¿no? Esta madre y este hijo, botellas y lejía. Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, se ha imputado a los agresores un delito de odio por aparofobia, 3 delitos de lesiones porque ocasionaron a una de las víctimas heridas en un ojo al rociar con lejía su cara, y un delito de daños a la vivienda. Fue a raíz de ese incendio por el que los agentes recibieron un aviso. Tras personarse en el lugar, la Guardia Civil confirmó que los moradores de la vivienda estaban siendo hostigados y acosados. Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado una orden de alejamiento tanto de la vivienda como de las víctimas. ¿Sabéis algo más? Sabemos que, por ejemplo, estas personas lo venían sufriendo desde hace bastante tiempo. Entonces, si lo estaban sufriendo desde hace bastante tiempo, ¿a quién se le ocurrió la brillante idea de olvidar el tema, asumir esa aparofobia y desproteger a estas personas? Porque si ya tienes conocimiento de que están sufriendo este tipo de acoso, lo que tienes que hacer es protégelas y toma algún tipo de medida para evitar que se produzcan estos asaltos, estas manifestaciones. Pero qué curioso que no se ha hecho nada hasta ahora. Ahora lo único que se ha hecho ha sido, por supuesto, prohibirles el acercarse al lugar y prohibir acercarse a las personas. Que hasta dónde se respetará no se sabe. Esta morada, esta casa en la que vivía esta madre con su hijo, no tenía ventanas, me extraña, es una situación de precariedad, ¿no? Ahora es curioso que en un barrio popular, ¿no?, donde se desarrolla el tema... ¿Dónde está Torres de Alameda? Torres de Alameda yo creo que está cerca de... la zona norte. ¿Cómo se llama? El Paular, ¿no? Sí. Es una zona muy bonita y una zona turística y tal, pero es curioso que en un barrio, podemos decir, o un pueblo de la comarca de Madrid, de Norte de Madrid, hay una reacción, en teoría, contra unos marginados o contra unos pobres, ¿no? Parece como una reacción, porque ese odio a la pobreza, ese odio a al marginal, parece como una reacción, no sé cómo decirla, casi racista, ¿no? ¿Recordáis? Bueno, fue un suceso terrible cuando quemaron en vivo a un inmigrante, que eran unos chavales, creo que estaba durmiendo en el cajero de una entidad bancaria, una cosa tremenda. Cambiamos de asunto, nos vamos hasta Sevilla y nos espera otro abogado también de los potentes, Sergio Cebolla. Muy buenas noches. Buenas noches, María José, buenas noches a todos los que estáis en plató. Bienvenido. Bueno, tenemos que hablar de un guineano que la ha montado, la ha liado en el CETI, en un CETI, ¿verdad?
concretamente de Ceuta. efectivamente. Sí, efectivamente, un joven guineano de 20 años, originario de Guinea, residencia en el CETI de Ceuta, en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, fue detenido como un presunto autor de agresión sexual a una enfermera del centro. Y todo ocurrió cuando la enfermera, en ejercicio de sus funciones, pues fue a asistirlo y le pidió, le fue a poner una inyección y el joven, pues ni corto ni perezoso, se bajó los pantalones, le mostró sus partes íntimas Qué horror. y ni corto ni perezoso, pues resulta que Corey va y encima le agrede, impidiendo que fuera a buscar ayuda, le ha hecho moratones y la verdad es que, pues bueno, varios patrulleros se desplazaron y pudieron, entre los trabajadores del centro, ayudar a esta enfermera. Pero esto es lo que se encuentran muchísimas trabajadoras, en este caso, y muchísimos trabajadores en este tipo de centros de estancia temporal de migrantes, María José. La verdad es que es tremendo porque puedo imaginarme a la enfermera, el soponcio, y bueno, y afortunadamente, bueno, supongo que en ese centro, pues bueno, se puede correr, perdón, un peligro relativo en la medida en la que imagino que hay mucho personal, o a lo mejor estoy equivocada y efectivamente una bestia de estas pues puede violar a una enfermera pues tapándole la boca, cometiendo la violación y a lo mejor no se Sí, entera sí. nadie. Es que no sé, no sé lo que es, no he visto nunca un CETI. Sí, efectivamente, gracias a los trabajadores y la pronta intervención de la Policía pues, Nacional, que se desplazó con varios patrulleros, pudieron intervenirlo. Pero es que una persona que su vocación es ayudar al prójimo, pues se encuentra en que no quiere ser ayudado y no solo no quiere ser ayudado, sino que encima recibe una agresión de esta naturaleza y el terror, eso entra en shock cualquier persona y más de una sensibilidad especial como son las personas que se dedican a la vocación sanitaria. Entonces, la información que tenemos es que el joven permanece arrestado y está previsto que pase a disposición judicial, pero esto es un problema que es una constante en la mayoría de los centros de internamiento de inmigrantes y después muchísimos centros de menores y que hemos hablado muchísimas veces en el programa, María José. Así es, muchas gracias Sergio por traernos el cuerpo de esta noticia sobre la que vamos a seguir hablando aquí en el plato. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y mucho ánimo y mucha fuerza. Gracias, mucha fuerza, un abrazo. Muy buenas noches. Bueno, son noticias tremendas. Leía también este fin de semana como alguien también, lamentablemente, bueno, es que tengo que decir que era de origen magrebí, pues que se dedicaba a bajarse los pantalones y a exhibir sus, en fin, ya me entienden, partes pudendas. Sus partes pudendas, efectivamente, a mujeres que van en un autocar, un autobús. Es que, claro... Sí, pero aquí lo increíble, María José, es la desprotección que tiene el sanitario, ¿no? Entras para ver a un enfermo, en teoría, hay que ponerle una inyección. ¿Y qué pasa? ¿Que estaban solos los dos? No había nadie... Por eso... ¿No había un vigilante o algo para mantener un poco un mínimo orden? A ver, para no creo... El que evita la tentación, en la ocasión evita la tentación, ¿no? A ver, Manuel, yo creo que es inviable que haya un vigilante para cada enfermera que tenga que ponerle una inyección a un inmigrante magrebí. Lo pondrán en un centro que haya de asistencia sanitaria, en el CETI que sea, ¿no? Tendrán como la enfermería. Y en la enfermería tendría que haber un vigilante con el sanitario, ¿no? Sería lógico. Que viene uno para que le ponga una inyección, pues está ahí el vigilante con un biombo para no ver las partes pudendas tampoco del enfermo, pero está allí dentro de la sala, ¿no? Y se mantiene un cierto orden. Yo creo que es algo elemental. O sea, ¿qué pasa hasta las consultas privadas? O sea, no lo sé. Hombre, en una consulta privada puedes... Sí, pero normalmente entras a lo mejor dos personas, la mujer, el marido, el hijo, la madre, lo que sea. Está el doctor allí, entra el doctor con un biombo para mantener la intimidad del enfermo, pero tú estás allí en la misma sala, ¿no? O sea, y aquí en cambio es como un vis a vis. Es un vis a vis del interno con el sanitario y puede pasar cualquier cosa. Esta mujer, porque han acudido rápidamente y se han salvado, ¿no? Pero puede haber pasado otra cosa más gorda, ¿no? Eso es evidente. Lo que parece impensable es que estos profesionales estén dejados de la mano de Dios. Es como decía Sergio Cebolla, estas situaciones se dan no en pocas ocasiones, en muchas ocasiones. Lo
Lo que pasa es que hay veces que llegan a conocerse y otras no. Pero lo indudable, lo que sería lógico, sería lo que tú estás planteando. Es decir, un profesional de la seguridad que hubiera en el centro y cada vez que hay que atender a un individuo de estos, Claro. el médico o la Pero cuidadora cuando o la enfermera... hablas de atender a un individuo de estos, y todas las personas que están en el CETI son individuos de estos. Ya. Sí, No, sí, bueno, sí, pero por cuando lo eso. tiene que atender en el, podemos decir, a la enfermería. Oiga, pasa solas. usted a la enfermería y allí hay un vigilante dentro con un sanitario y el sanitario lo atiende con un biombo en un sitio de intimidad y tal, pero el vigilante está dentro de la misma sala. Que pasa algo, acude. Y yo creo que se mantiene en un cierto orden, sospecho, ¿eh? Pero es que ahora parece que es viva la Virgen, vamos, ¿eh? No, efectivamente, es que es el bueno, el estar por estar, es decir, esta persona, esta enfermera, ¿qué cuerpo se le ha quedado a esta señora para seguir haciendo su labor? Pues un cuerpo de miedo, de sospecha, siempre, porque claro, este fulano la agarró del brazo, que de hecho le hizo en el brazo moratones, de la forma y manera que la trató. Ustedes imagínense que la retuerce el cuello. No lo hizo, gracias a Dios, Sí, porque no lo hizo, acudió, pero lo pudo haber claro. hecho. Por eso decía que, tal y como está relatada la noticia, podría parecer que, aunque el CETI, pues yo pienso que hay mucho personal, pero que claro... Sí, pero, que ¿dónde los atiende? Habrá una enfermería. No creo que vaya con la jeringuilla por allí pasando por la nave a ver dónde está, que le voy a poner la jeringuilla. Tenía Ya. que ser una enfermería dentro del O CETI. cámaras Claro, o algo, ¿sí? realmente, ¿no? Claro. O cámaras, se me ocurre, No, yo porque creo está que claro que se claro, pone en cámaras peligro. no, o sea, claro. con que hubiese alguien más aparte del sanitario, yo creo que se mantenía un poco el orden. Pase usted, ahora le toca, como una sala de espera, el siguiente, y hay allí uno a la puerta vigilando lo que pasa. Es que yo creo que es elemental, pero incluso por el propio sanitario, ¿no? Y por el propio enfermo incluso. Tú suponte que el sanitario se ha vuelto loco, ¿no? También es protección del propio enfermo, ¿no? O sea, es que yo creo que es bueno para las dos partes, vamos. Que hubiese un vigilante, vamos. ¿Y qué se ha de hacer en este caso? En este caso lo que hay que coger al fulano este y es coger a su país. Es que hay que empezar a entender Sí, pero, que no pueden pero ahora estar, está ahí. ya tenemos bastantes Sí, delincuentes. Pero Pepe, ahora está ahí, ¿eh? Ahora está ahí, está enfermo, hay que poner la inyección, ¿no? Está enfermo, no. que lo atiendan en su país. Sí, Que ya, pero- nosotros no hemos ido a buscarle. Aquí tenemos una noticia que hay gente que quiere llevarlo y que no lo dejan, ¿eh? Ya, Luego viene más sí, adelante, sí, ¿eh? sí, efectivamente. Hay familias que quieren que les vuelvan los hijos y el gobierno marroquí no lo permite, ¿eh? O sea que... El gobierno que les mintió. Y por eso los niños saltaron la frontera. Está muy relacionado con lo que estamos hablando, ¿eh? Todo Exactamente. esto, ¿eh? Qué tremendo. Vamos a terminar el programa efectivamente hoy hablando de algunos asuntos que tienen que ver tanto con menores que han llegado a nado, escapando de Marruecos. Otra noticia efectivamente que apunta a que hay familias que están reclamando Que se lo devuelvan. a los hijos. Y no lo dejan acercarse a la frontera, porque ha cerrado la frontera y no deja acercarse a nadie. Es increíble. Y le hemos devuelto el Sahara, increíble. Y a cambio de nada. Y ha cerrado la frontera en Ceuta y Melilla. Y ahora habría que ver... Estamos hablando del gobierno de Marruecos, por supuesto, bueno, del rey. Habría que ver la Mohamed serie de VI. perejil que ponen ahora, que es muy curiosa, que se pudo haber montado y yo creo que se puede montar con Ceuta y Melilla, me temo. Llevamos dándole vueltas a esto tuyo mucho tiempo. Sí, sí. Bueno, la Marcha Verde se aprovechó la debilidad Está muriendo Franco. de Franco, efectivamente, y más debilidad que el gobierno que tenemos en estos momentos. Creo que no hay nada. Incluso fue el príncipe de Asturias entonces al Sahara. Yo hice la Emilia en el Sahara. Fue el príncipe de Asturias al Sahara. Hizo yo una declaración con todos los militares que había que no se cedería el territorio y al volver a Madrid firmaron el Tratado de Rabat que mandaron a José Solí, el ministro que había, lo firmó con el rey de Marruecos y entregaron el Sahara, ¿no? Es una cosa lamentable, le hicieron un papelón al que iba a ser el futuro rey imperdonable, pero bueno. Como para fiarse una, ¿eh? Qué barbaridad. Vamos a hacer un altito en el camino. Les voy a dar un buen consejo a aquellas personas que ya tienen preparado el bikini. Sí, porque es que en 48 horas se pueden quitar un par de kilos de encima. Pack Express. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto
les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express. Les hablo de un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre, el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida con otros asuntos de la Crónica Negra. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Enseguida vamos con más noticias de la Crónica Negra, pero andaba yo escuchando
a estos abogados y además al académico, a Manuel Bernaldez, que hablábamos sobre esos niños que se quieren entregar en la frontera porque los están reclamando los padres, la familia desde Marruecos, pero que ahora el drama es que no los pueden entregar, hay que entregárselos a los padres. Claro, el funcionario español quiere entregárselo a los padres para estar seguro que el niño ha pasado a su familia. No vaya a ser que haya un intermediario y que luego... Que sea una mafia, por ejemplo. luego comercializarse con los niños, ¿no? Entonces, como no lo dejan a la familia acercarse a la frontera española, para poder hacer la entrega, pues no puede entregarlos. Porque tiene cerrada, el rey tiene cerrada la frontera de Ceuta y Melilla. Y Zapatero y Sánchez podían negociar eso también, supongo, ¿no? Zapatero está con China y bueno, como tiene es un mucho mediador trabajo. Por excelencia, pues podían negociar eso. Sí, menudo mediador que ha dejado en la calle a un supuesto preso político, sí. Bueno, un tío, el asesino de Usera. Lo ha liberado como un preso político. Está loco, o sea... Está en Estados Unidos, pero está contento el asesino, ¿no? O sea, es brutal, o sea, ¿a qué clase de gente tenemos presidiendo bueno, el gobierno de España? Es gracioso, entre comillas, porque la autoridad alemana llamaron al abogado español que iba a matarlo, le dijo, oiga, que lo han extraditado a Estados Unidos, que está libre. Y el abogado español dijo, no, si yo ya no estoy con la que era su mujer, nos hemos separado. O sea, pero claro, ese como vuelva se lo carga, ¿eh? O sea, porque... A ver, contado en dos patadas, no vaya a ser que ustedes no estén al cabo de la calle de esta circunstancia. Le contamos la historia en este programa. Zapatero, que ya saben, va a pachas con el criminal Maduro. Pues les recuerdo que le hizo una llamadita de camarada, gracias por facilitar esta liberación de presos. Bueno, pues no vamos a entrar en cuestión política, pero uno de los presos que, en fin, Zapatero y el criminal Maduro ponen en libertad, es que miren, o sea, de verdad, ¿qué tienen en la cabeza esta gente? O sea, ¿qué tienen en la cabeza? Bueno, alguno haría un chiste que sería delito. Vamos a dejarlo en este punto. Pues ponen en libertad como preso político a un tío que lo que hizo fue en Madrid personarse en el despacho de un abogado y liarse a tiros. Fue a buscar al abogado. Y se cargó a los clientes. Que el abogado no estaba. Se cargó a los clientes y creo que a los empleados, efectivamente. Sí, sí. Parece ser que este criminal, lo llaman el criminal de Usera, triple asesinato, o sea, el que Zapatero deja en libertad, porque es un preso político. Es que tenía la nacionalidad americana y estaba preso en Venezuela. Y entonces la negociación ha liberado a todos los presos que habían con la nacionalidad americana sin distinguir los que eran comunes y los que eran políticos. ¿Qué tienen en la cabeza esta gente y sobre todo qué clase de presidentes gobiernan España? Dios mío de mi vida, es que no tiene ningún sentido. Bueno, el asunto es que este abogado, que no murió porque le salvó el azar, sí, llegó tarde ese día llegó tarde, bueno, estas cosas del azar, ¿verdad? Sí. Entonces no llegó al despacho. No sabemos si en su lugar, bueno, probablemente en su lugar murieron los clientes y los empleados, ¿sí? Porque este se lió a tiros y parece ser que era una historia de faldas, sí. Era una historia de celos, porque decían que el abogado, que tuvo la enorme fortuna, la baraca, de no estar en el despacho, parece ser que tenía amores con una expareja del asesino. Claro, nadie ha avisado, ninguna autoridad española ha avisado a este hombre, a este abogado, en fin, de una circunstancia interesante, y es que el asesino que iba por él y que se llevó 3 vidas por delante está en la calle. Y le llaman desde Alemania. Esto es España, ¿eh? O sea, esto es España. Y el hombre dice, no, si yo ya no estoy con ella, pero claro, tendría que poner un anuncio en el despacho, ¿eh? Yo ya no estoy con esta mujer. Porque, pero da igual. No, digo, pero eso es el reconocimiento de que ha estado. O sea, claro, le va a meter 2 tiros igualmente, vamos. Le llaman desde Alemania porque ella es alemana. Exacto. Parece ser que ella tiene la nacionalidad alemana. Y la autoridad alemana está más al loro con este tema, ¿eh? Exactamente. Pero no tiene ningún sentido porque tendrían que haber avisado a esa
a esa posible víctima. Sí, no, además que España está- es que pidió la extradición, me parece, para traerlo aquí y que cumpliese la pena en España. Y como estaba en Venezuela, lo metieron en Venezuela, lo jugaron en Venezuela y lo condenaron a 31 años, me parece. 30 años, sí. Entonces estaba cumpliendo la pena allí en Venezuela. O sea que España sabe el problema de este asesino. No, pero perfectamente. se ve que Zapatero no... No, en el paquete ha metido a todos los presos que había estadounidenses, incluso los comunes, y se lo ha llevado también a lo mejor deliberadamente Maduro. Dice, ¿para qué este tío mantenerlo? Que lo mantenga en Estados Unidos. Se lo ha colocado el mochuelo a Estados Unidos. Sí, ¿no? sí, pero de Estados Unidos pega un No, lo han dejado saltito libertad, y, ¿no? se planta en España. En fin, estos son los tipos a los que Tenía les que hemos reaccionar, pagado el un gobierno sueldo español para tenía que presidir. reaccionar, ¿eh? Tenía que Que el reaccionar. gobierno español No, el tiene que Ministerio de Asuntos reaccionar. Exteriores tenía que reaccionar, claro. ¿Álvarez te refieres? Sí, bueno... Reaccionar a Álvarez. Bueno, miren, Son milagros. les voy a hablar de su flora intestinal, que me parece mucho más interesante. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aportan más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora de Mundo Natural. Vamos con un caso que yo creo que ya empezábamos a temernos. Y es que 2 hermanos han sido detenidos por apuñalar a jóvenes magrebíes en Gran Canaria. Uno de los hermanos implicados en la reyerta fue quien realizó la llamada al 112 para alertar sobre el incendio en la isleta que se saldó con una menor quemada. La Policía Nacional ha detenido a 2 hermanos, uno de ellos menor de edad, por su presunta implicación en una violenta reyerta con arma blanca contra un grupo de jóvenes de origen magrebí ocurridas el pasado 11 de julio en la zona industrial del Sebadal, en la capital Gran Canaria. Tras su detención, el hermano mayor ha ingresado en prisión provisional por un presunto delito de tentativa de homicidio conforme a lo decretado por el juzgado de instrucción. Ahora les doy más datos. Son bandas también allí, bandas rivales que están luchando entre ellos. Y la banda de los magrebíes, la otra banda no sabemos de qué pelaje son, pero es el estado de las bandas a este paso, ¿eh? Una comunidad como la Canaria, que tiene muchísima inmigración también, ¿no? Y que pululan las bandas de jóvenes totalmente controlados y que entre ellos se ajustan las cuentas, ¿eh? Tiene toda la pinta, ¿eh? Pepe. Yo en este caso lo veo como una tentativa de homicidio y, como bien ha dicho Manuel, pues se trata de bandas enfrentadas al final. Siempre la razón de ser es un enfrentamiento por venta de drogas y similar, y están a tiro limpio. Uno de ellos, Pepe, fue el que alertó de la chica que quemaron. El menor. El menor Curiosamente, el menor fue el que llamó por teléfono. Pero parece ser que la noticia, cuando ya más muy confusa, habla de que hay un incendio y tal, y al final dice, bueno, y parece que hay una que se está quemando, pero lo dijo como de pasada, ¿eh? Sí, algo así. Pero desde luego sí que está identificado perfectamente como que fue la persona que dio aviso de que estaba quemándose aquello, y que incluso había una persona joven que también estaba ardiendo. Y eso es, curiosamente, este menor ha sido trasladado a un centro de menores y bueno, pues desde esta mesa hemos pedido muchísimas veces el cambio, que debe cambiar la ley del menor, porque ya me dirán ustedes a mí, estos menores, en teoría, chavales con 17 años, que si no son capaces de matar a alguien o de hacer un estropicio como los que día sí día también está sufriendo este país. Por lo tanto, lógicamente, habría que cambiar esa ley de tal modo que hicieran cumplimiento de la pena que le correspondiera en un centro de menores, y cuando tuvieran la edad reglamentaria pasaran a una cárcel de mayores, de adultos,
por llamarlo de alguna manera, aunque para mí, desde luego, ya me dirán ustedes a mí si con estas edades ya no es un niño adulto. Pero tiene toda la pinta, Pepe, que el fracaso de otro centro es clamoroso, que no sirven para nada, ¿eh? Porque no tratan de recuperarlos, de formarlos. Pasa también con los centros de acogida de los menores de la emigración, ¿no? Es un sitio para comer, para dormir y para echarlos luego a la calle y desaparecer. Pero no tratan de formarlos, integrarlos, darle algún tipo de trabajo, de formación. O sea, que eso es un fracaso del sistema clamoroso. Nos estamos convirtiendo en una especie de hospedaje de delincuentes en que no hay una vocación de formarlos, ¿no? O de recuperarlos, o tratar de sacarlos del lumpen o de la marginalidad. O sea, es terrible. Y nadie critica eso, en teoría, vamos, ¿eh? Desde el punto de vista oficial, ¿eh? Se considera que es algo que funciona perfectamente y estamos cambiando menores de un lado para otro, pero en algún sitio lo forman, tratan de echarle una mano real. ¿O es todo un gran negocio de hospedaje? Es que no sé cuál es el tema, ¿eh? Así es. De hecho, la única formación que tienen es aquella que se dan unos a otros, Creo que con ni lo el cual español le enseña. entra siendo un delincuente y sale siendo más delincuente todavía. Peor todavía, más maleado. ¿No? Efectivamente, esa es la realidad. Libertad para dos caseros en Palma y un empleado de una empresa de desocupación por echar a un inquilino. El expulsado había dejado de pagar el alquiler. Un juzgado de Palma ha dejado en libertad a dos propietarios de un piso y un empleado de una empresa de desocupación que fueron detenidos por presuntamente desahuciar a un inquilino. Bueno, a mí esto me parece correcto que los hayan detenido porque no te puedes tomar la justicia por tu mano. Esto no era un ocupa, era un moroso. Es alguien al que le alquilas una habitación y que no te paga. Tendrás que recurrir a los tribunales para echarlo. La justicia por tu mano en el Estado de Derecho está prohibido. Siempre he contado que solamente se permite en dos casos: el derecho civil, cortar las ramas del árbol ajeno que entra en tu propiedad, sí. y la legítima defensa con todas las limitaciones que hemos visto en el tema penal, ¿no? Pero claro, si yo le alquilo a alguien una habitación y no me paga, es un moroso que tengo, no un ocupa. Y si recurro a una empresa para que por la fuerza lo eche, pues lo lógico es que el juez, yo creo que una realización arbitraria del propio derecho y que eso es un delito, vamos, eso no se puede permitir, ¿eh? La verdad es que en ese caso, de alguna manera, estamos obviando una cuestión. Parece ser que este individuo era un individuo muy conflictivo. Sí, pero ¿por qué le alquiló? ¿Por qué lo metió allí? De hecho, los compañeros, la gente que vivía en esa vivienda, también le ha denunciado por amenazas que recibían por parte de este individuo diciendo que les iba a matar, que tenía un cuchillo, les iba a matar con un cuchillo. Entonces, es verdad que el modo y manera de hacerse no ha sido el normal, correcto, porque como bien has dicho, esta persona, si era deudor de que no había pagado la habitación que tenía alquilada, habría que haber pedido pues, un desahucio en un caso y haberlo llevado por vía legal. Pero también es cierto que, al parecer, este individuo se dedicaba a tener enfrentamiento con el resto de personas que tenían una habitación alquilada. Fíjense ustedes que estamos volviendo a los años 60 con el tema de habitaciones alquiladas y realquilados. O sea, imagínense ustedes este país. ¿Dónde vamos? Estamos en el pisito de Ferreri, en la película, el pisito. Efectivamente, en el pisito de Ferreri, exactamente. Pero es que vamos, pues de hecho, de cabeza al abismo, porque seguimos, a pesar de que se dice que uno de los mayores problemas es el problema de la vivienda, seguimos sin que el gobierno entre de lleno en la cuestión y se ponga a hacer viviendas, que lo puede hacer en lugar de gastar el dinero en estupideces y en dar dinero a otros terceros, cuartos, que no se sabe el fin que tiene y el fin que lleva. Hagan viviendas para nuestros jóvenes. De esa manera, si hay mucha más oferta, bajará el precio de la vivienda, nos favoreceremos todos, pero siguen mirando hacia otro lado. No, y además potenciar el alquiler. Si se quitasen todos los límites que hay en los desahucios y tal, habría más oferta de alquiler. Bajarían los precios de alquiler, que ahora son prohibitivos, claro. y mejoraría todo, la oferta de alquiler y la oferta de venta. Es lo que habría que centrar la actividad del gobierno.
Pero nos dedicamos a otra cosa, me temo, vamos, ¿no? El pisito, qué interesante, el pisito. Se da esta circunstancia nuevamente, cómo se vuelve a esos años 50 Sí, del año aproximadamente, 57 por ahí, ¿eh? donde las personas, quizá nos está escuchando alguien que sus padres le contaron esta historia, de pronto se casaban y se iban a vivir a casa de los padres o se alquilaban. Rentar habitaciones, utilizo correctamente el término, rentar, como una pensión, ¿no? rentar habitaciones. Y ahora, el otro día en redes sociales, creo que está bien traído una mujer con 67 años quizá, o no, porque no se había jubilado, entonces discúlpenme, más o menos en esa década. Bueno, pues se crea una polémica porque está compartiendo piso. Trabaja en el negocio, en el mercado de la hostelería y claro. Hay ya muchos casos, los estudiantes. Bueno, pero los estudiantes ha sido de toda la vida. Eso me parece razonable. Un tema temporal durante el pero curso. Ahora ya el ver a personas que están viviendo en una habitación como en los años 50, eso sí que me extraña. Esto sí que es un suceso. Realquilado. Tenían que compartir la cocina, el cuarto baño. Hay películas de esos años 50 y tal, que las de Berlanga, las de Bardem, las de Ferreri, pues que estamos volviendo, no es Almodóvar la actualidad, ¿eh? La actualidad es aquel cine, ¿eh? Pero es que tenemos incluso a personas que viven en una caravana, caravana. Claro. No crean ustedes que son pocos, son muchísimos, porque no pueden pagar las cantidades que le piden por un piso de alquiler. ¿Por qué? Pues por lo que, como bien hemos señalado, porque la persona que tiene viviendas no se atreve a alquilarlo, porque una vez que se le mete un inquiocupa es dificilísimo echarlo, en lugar de coger y a las 48 horas ponerle en la calle. Claro que, Pepe, pues que toda esa normativa viene desde la crisis del 2007-2008, la crisis aquella que hubo, luego el COVID, luego la guerra de Ucrania, y ahora no sé qué es lo que nos pasará. O sea, la han ido prorrogando, o sea, es que esa normativa del desahucio, podríamos decir, derogado, creo que lleva ya como 8 años lo menos, ¿eh? Lo cual es un escándalo, ¿eh? o más, ¿eh? De 2007, 2025, y lleva 18 años, ¿eh? Lleva el tema, ¿eh? O sea, es una derogación brutal, ¿eh? Pero a este gobierno no le preocupa eso. Este año creo que cumple en diciembre la última prórroga. A ver qué va a pasar. A ver si siguen prorrogando el tema de la limitación del desahucio. Si lo vuelven a prorrogar, no sé qué motivos se van a inventar. Será el acuerdo con Trump, a lo mejor, no lo sé. Se tiene que inventar una causa, podríamos decir, exógena para justificarlo. Insisto, ha sido la crisis que hubo crediticia del 2008. Luego el COVID. Luego me parece que llegó la guerra de Ucrania. Y ahora no sé qué se van a inventar, ¿eh? Pero llevan 15 años con este tema dándole una patada para adelante con un problema gravísimo, ¿eh? Tanto los gobiernos del PP y era más agravado con los del PSOE, ¿eh? Pero también empezó el tema en la época del PP, me temo, ¿eh? Lo que habría que hacer en estos casos es dejarlo más en manos de las comunidades autónomas, liberar suelo y llegar a acuerdos con empresarios privados para que de alguna manera se hicieran cargo de la construcción de vivienda, limitarles en esos casos el precio de alquiler al mes y seguramente habría grupos que estarían muy interesados en llevarlo a efecto, pero como estos señores en lo único que dicen es voy a hacer, voy a construir, voy a crear, voy a inventar invenciones, ni construyen, ni hacen, ni resuelven, ni llevan adelante la solución de un problema que no crean ustedes que es tan difícil de solucionar. Pero ahí está, no les preocupa. Les voy a llevar a un lugar que van a tener una magnífica experiencia gastronómica, los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros,
todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia, en la calle de Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Regresamos enseguida con el tramo final del programa, que viene calentito, ¿eh? Ya se lo avanzo. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Sobre la desocupación ya hicimos un programa especial, pero estoy tentada de realizar otro. ¿Qué está sucediendo en España? Es que eso es uno de los problemas que nuestra juventud Y que no quieren resolver, tiene. además. Y es que no se quiere resolver. No se ha tomado ningún tipo de medida en ese sentido. Simplemente haría falta copiar de los países europeos. No, si yo creo que con la Francia. normativa que tenemos, si funcionase, lo que va es que lo tienen todo suspendido, lo desocio, el tema de la vulnerabilidad. Pero vosotros sois abogados, estoy segura que los telespectadores, al igual que yo, que bueno, pues estamos escuchando hablar muchísimo en torno a la ocupación, no lo entendemos. No, Tú dices que con la normativa... Yo creo que sí que se podría arreglar con lo que hay, si se quisiera actuar. Lo que pasa es que somos tan garantistas que en cuanto uno dice, no, yo es que estoy aquí porque tengo un contrato que tal, se para todo. No, mire usted. Pero ese bueno, un contrato está se ve falsificado, cuando está falsificado, Claro, ¿no? Vosotros, efectivamente, quiero claro. decir... O sea, yo creo que si se quisiese inmediatamente frente al juez y decidirlo, una especie de interdicto para recuperar la posesión de algo que es tuyo. Algo que es tuyo. Y además, quitarle ¿por una qué posición. esperar al juez? ¿No puede actuar la policía Por cuando...? supuesto. En las o la primeras policía. 48 horas Hombre, puede para actuar la la policía a lo policía. mejor habría que cambiar la normativa, ¿no? Porque ahora hay que recurrir a los jueces. Pero bueno, se podía cambiar también la normativa. No, Pero un sí- momento, aclaremos este punto. Pepe Bonet dice que si es antes de 48 horas Exactamente. puede actuar la Por policía. supuesto. Sí, Se va- porque es se va a la una invasión de denuncia, tu vivienda, claro. Por supuesto.
se va a la policía, se denuncia y en esas 48 horas primeras no necesita ningún tipo de mandamiento judicial. A partir de ahí, sí. De ahí la importancia de rápidamente poner la denuncia en policía para que actúen inmediatamente. Pero claro que se podía actuar. Se podía actuar simplemente con la legislación que tenemos o adaptándola a los países que nos rodean. ¿Pero esto qué es? Esto es Europa y se pretende que sea una Europa unida. Entonces, está claro una cosa. Si en Francia son 24 o 48 horas, en Italia pasa lo mismo, en Alemania pasa lo mismo, en el Reino Unido pasa lo mismo. En Italia la pena llega a los 9 años, ya creo. Sí, efectivamente, para los que cumplen y que ocupan la vivienda. Pero, y aquí no. Entonces, ¿aquí qué somos? ¿Los tontos del barrio o somos aquellos garantistas que queremos cubrir todo perfecto? ¿Y quién cubre al propietario? Claro, es que es la garantía del propietario, y siempre se piensa que la víctima es el infractor, es un error. Hay que proteger al propietario también en algún momento. Yo siempre llevo la cosa a una situación. ¿Ustedes saben la cantidad de personas adultas, jubiladas, que no llegan a fin de mes y que pueden vivir y pueden comer gracias al ingreso que les supone haber alquilado una vivienda en propiedad que tienen? Pero siempre se decía que era el dinero de las viudas, ¿no? Era, claro. Efectivamente, es que lo era así. Era el ahorro. Es que lo era así. Y como desgraciadamente seguimos sin tener una pensión mínima igual al ingreso mínimo interprofesional, pues así estamos, así nos va. No, y además que en muchos casos es más vulnerable el propietario que el inquilino. Por supuesto. Porque el inquilino suele ser un pícaro, un tío espabilado, que luego tiene sus ingresos y que no hay manera de controlarlo. Y en cambio la pobre víctima es el propietario, que ese sí que es vulnerable, en muchos casos. Una sucesión de tiroteos, vamos otra vez, despedíamos la semana pasada exactamente hablando de tiroteos, era, creo recordar, en Fuengirola, en un aparcamiento, sí. ¿Verdad que sí? Sí, era un parking, en un parking que salía de la compra. Que nos llamaba poderosamente la atención, porque nos imaginábamos, ¿verdad? Es como una imagen muy cotidiana. Pues vamos con nuestro coche, vamos a un nuevo riesgo de la compra. Nuevo riesgo, y tú estás metiendo la compra en el maletero del coche y te dejan seco. Bueno, de ese asunto ya hemos hablado la semana pasada. Miren, la intervención policial culminó con la incautación de armas de fuego y la detección de numerosos enganches ilegales a la red eléctrica. La Policía Nacional, con apoyo de la policía local, ha sucedido en Linares, han sembrado el pánico. Han detenido a 20 personas tras varios tiroteos entre clanes rivales en la barricada del Cerro. Los enfrentamientos han motivado una serie de intervenciones policiales que culminaron con la incautación de varias armas de fuego y con la detección de numerosos enganches ilegales a la red eléctrica. Que había un subfusil y todo, o sea que eran ya palabras mayores, era un arsenal auténtico. Sí, eran dos grupos de etnia gitana. Que traficaban, porque eran plantaciones, me parece, ¿no? De droga que tenían también, ¿no? Sí, sí. Eran de etnia gitana, dos grupos que se dedicaban, que tenían en una de las viviendas una plantación de marihuana de bastante cantidad y que se dedicaban, precisamente tenían enganchada el tema del suministro eléctrico para dar calor a esas plantas, a esos cogollos y ir haciendo negocio con esa cuestión. Es decir, se dedicaban al tema de droga. Los otros serían los rivales, serían. Efectivamente. Pero lo que es curioso es que esto ha ocurrido en enfrentamientos diferentes días, con lo cual lo que uno se puede preguntar es las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando han llegado allí el primer día, ¿por qué no lo han cortado de entrada? Y entonces es verdad que se han detenido a 20 personas, pero en 3 fases, 3 días diferentes. En Linares, la verdad es que ha sido de película. Y además lo curioso es que la policía, cuando va por este tema puntual, descubre que están robando la electricidad prácticamente toda la zona, están conectados allí a los transformadores. Pero en varias viviendas. En varias viviendas, ¿verdad? Que, sí. En numerosas, perdón, para hablar con mayor propiedad, numerosas viviendas. Se han personado pidiendo daño y perjuicio y tal. O sea que es un país cada vez más surrealista el tema, O sea,
Tremendo. Miren, investigan como violencia machista un suceso en Palma. El hombre ha caído por el balcón o por la terraza. Miren, la Policía Nacional ha iniciado una investigación por un posible caso de violencia machista en Palma después de que un hombre resultara herido por caer desde el cuarto piso en el que residía su pareja. Los hechos han ocurrido en la madrugada de este domingo, cuando la policía local ha recibido un aviso porque había un hombre malherido en el suelo de una calle del centro, además de la ciudad. Hasta allí se desplazó una patrulla y también los servicios sanitarios que atendieron a la persona, al precipitado, a la persona que había caído, y se lo llevaron en ambulancia hasta un hospital cercano. Los agentes se entrevistaron con 2 personas que vivían en el inmueble desde el que había caído el hombre y les relataron que una de ellas era su pareja, con la que mantuvo una discusión antes del incidente. Ahora, es curioso que hay una ¿Qué sabéis? Es curioso que hay una discusión, el que acaba precipitado es el varón y la noticia habla de violencia machista. Yo creo que hay que investigar qué es lo que ha pasado realmente, porque no sabemos quién ha tirado a quién. Es que yo no entendía esta noticia, la verdad, no lo sé. Claro, o sea, parece ser que han forcejeado entre los dos y el que ha caído al barranco ha sido el hombre, ¿no? Y la noticia es violencia machista. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado, ¿eh? La pareja del herido presentaba Lesiones algunas leves. lesiones. Sí, bueno, pero puede ser por el forcejeo que ven los dos o lo que sea, luchando allí. Pero enseguida el protocolo que se aplica es, aunque el muerto sea un varón, se aplica la violencia machista. Yo es que no he entendido. Yo la verdad es que he seleccionado es una contradicción, ¿no? esta noticia La para contradicción moderna, ¿no? He seleccionado esta noticia para todos ustedes precisamente porque al leerla esta mañana me sentía absolutamente incapaz de entenderla. Ahora, aquí hay un incidente en que hay un herido muy grave, que es un varón, y decimos que es violencia machista. Bueno, vamos a verlo, a ver qué ha pasado. A ver, No sabemos. Él tenía antecedentes policiales recientes. A lo ¿quién mejor se ha precipitado? el que se ha precipitado. Bueno, no sabemos si ha Entonces, precipitado, si lo han tirado. Eso ya es otra cosa, es una cuestión a dilucidar ahora, pero desde Hombre. luego sí tenía antecedentes policiales recientes. Los vecinos incluso Sí, hablan de una señalan discusión. que había una discusión entre ellos. ¿Cómo ha ocurrido la cuestión? No se sabe, pero ella tenía algún tipo de daño también y él se ha precipitado a la calle. ¿Se ha precipitado? Eso Sí, ya no sabemos. Hombre, pero parece bastante razonable, no sé, hagan ustedes una composición de lugar y recreen la noticia. Parece ser que 2 personas están teniendo una pelea, una de ellas tiene heridas leves, tiene algunas lesiones y otro termina en el suelo, debajo de un balcón, edificio, precipitado, el precipitado, que también Sí. me ha gustado el término, me ha llamado la atención. En fin, si no fuera porque es trágico, sería cómico. Pero yo en la noticia, como para hablar Violencia de machista. caso de violencia machista, Igual no lo es, entendí. pero habrá que verlo. Yo creo que es precipitado hablar de violencia machista ahora mismo. Vamos. Bueno, gracias a Dios no hay ningún muerto. El Sí, hombre no, pero está... creo que estamos herido grave, creo. Porque- sí, está mal herido y ha tenido la suerte de que parece ser ha chocado antes de caer contra el suelo directamente con algún elemento en la fachada que ha parado un poco la caída. Al hombre. Sí, Se ha rebotado, entonces. efectivamente. Pero eso es terrible, un rebote ahí cuando... No quiero ni imaginarlo. Oh. Pero no hay detenidos. Bueno, no lo sé, porque en teoría es el herido el culpable. O sea, Dice le han aplicado el protocolo de la violencia machista. Fijaros la noticia. Perdonen porque ya les he confesado el motivo que me ha llevado a elegir este suceso. La pareja del herido presentaba unas lesiones leves, por lo que ahora se tiene que determinar el contexto en el que se produjeron. Claro. Y ahora vamos con el siguiente párrafo. De este modo, el hombre precipitado permanece ingresado en el centro hospitalario por diversos traumatismos, pero de momento no se le ha detenido. Sí, bueno, porque está en el hospital, es bastante detenido está ya, ¿no? Supongo que habrá ahora una actuación del juez y decidirá lo que sea, como Efectivamente. testigo y tal y cual, ¿no?
Pero vamos, no lo sé, yo ahora mismo hablar de violencia machista parece un poco precipitado y nunca mejor dicho, ¿no? Sí, a lo mejor lo de precipitado sabemos a qué se debe, ¿no? Bueno, detenido el fugitivo de los tatuajes. Les hemos hablado de este asunto tras pasar 5 años oculto en un cobertizo, Pepe. Sí, este estaba oculto en un cobertizo en Madrid, Era aquí en Madrid, ¿no? en la zona de Ciudad Jardín. Por Arturo Soria, por ahí, ¿no? No, Ciudad Jardín está aquí, cerca de la carretera de Boadilla, donde está el metro de Ciudad Jardín, donde confluye el tren ligero, o sea, en esa zona. Este individuo había cambiado su aspecto, no salía a la calle, conseguía lo necesario para vivir a través pero tenía dinero, de ¿de dónde Internet. sale? Sí tenía dinero porque lo conseguía a través de juegos mediante el ordenador. Ah, Entonces cambió el color de pelo, se puso gafas y demás. Y lo que pero es debió curioso, cometer algún error para detenerlo, ¿eh? lo que es curioso ha sido que le han detenido justo unos días antes de que prescribiera el Sí, delito. sí. Es decir, el delito prescribía el día 31 de julio. Sí, antes del Y le han 19, detenido bueno, esta sí, semana, sí, sí. esta semana, que estamos a días escasos de que se cumpla Sí. esa fecha. Curiosamente, esta detención se produce a raíz de informaciones que la policía y la Guardia Civil solicitó en su momento la colaboración ciudadana en relación a los 10 delincuentes más buscados. Uno de ellos era este individuo y gracias a la colaboración ciudadana que ha dado precisamente el resultado de la detención de este y de otros, 6 creo que han detenido los 10, ¿eh? Pues 60%. si no recuerdo mal, quedaban 4 Sí, por quedaban 4 detener. por detener. En los otros Es 6 ya posible que habían alguien los sido... ha visto entrar o salir y lo ha denunciado, ¿eh? Exactamente, Seguro. efectivamente. Esto es lo que tenía este... Pero creo que se había hecho de todo, se había teñido el pelo, Sí. había cambiado Se ha puesto gafas. gafas. Sí. 25 años de cárcel para un ex militar y personas que se toman muy mal las sentencias. Estoy con 2 abogados. Degolló a su mujer. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo con la sentencia. Antes de entrar en más datos, espero que nunca os haya pasado tal cosa, aunque me imagino que de vez en cuando tiene que haber un espectáculo. Unido, me parece, ¿no? La noticia del Reino Unido, me parece. Sí. Parece que Esto es de... el Reino Unido, creo que es, ¿no? Sí, sí. De Norfolk, concretamente. Sí. Este tío estaba condenado en 2017 por abuso sexual. Y entonces este delincuente se lo tomó tan mal que se fue a por su pareja, la acuchilló, incluso intentó degollarla y ahora la sentencia ha sido en función de castigarle esta cantidad de años, 51 años, si no recuerdo mal, que le han caído a este individuo. Creo que su pareja la salvaron in extremis y hoy en día está viva, afortunadamente. Eso no quita que la intención de este delincuente no fuera sino cortarla al cuello, degollarla y acabar con su vida. Por lo tanto, este es uno de esos personajes que deberían pudrirse en la cárcel. Pudrirse en la cárcel en aquellos lugares donde no hay pena de muerte. Porque donde la hay, este tenía que estar ya en el corredor de la muerte esperando ser ajusticiado. Si está los 51 años, bueno. Sí, bueno, el Reino Unido suele ser bastante duros en cuanto a cumplimiento de las penas, ¿no? Sí, yo creo que bastante riguroso, sí. Pero bueno, él tiene 51 años, ¿eh? Sí, bueno, pues salga con 80, 90 ya... Ya saldrá sin ganas. Con un pie en la tumba, ya. Sí. Y si sale con los pies por delante, tampoco pasa nada.
Las declaraciones de la víctima, señoras y señores, revelaron las secuelas psicológicas que aún persisten. Rhiannon descubrió vivir con miedo constante, incapaz de estar sola, y calificó a este tipo como un hombre calculador y extremadamente peligroso. Pues imagínense ustedes esto mismo en el abogado de Usera que comentábamos antes. Sabiendo que, que el asesino está libre, pues este tiene que estar asustado a cada momento. Pero esto es la vida. Parece ser que la relación entre estas dos personas, que una muchas veces, bueno, vosotros como abogados lo sabréis mucho mejor que yo, ¿no? Pero quizá ustedes y yo, ante noticias de estas características, pensamos, ¿cómo es posible, verdad, que un día hubo una relación entre dos personas que probablemente se amaron, o por lo menos se dijeron amar, tuvieron relaciones íntimas? No sé, a mí eso me da la vuelta, la vuelta a la cabeza. Parece ser que todo esto comenzó en el año 2006, durante su etapa de instructor en la cooperación de entrenamiento de oficiales. Se casaron en 2008, tras una misión en Belice, pero su unión se vio afectada por tensiones emocionales y financieras que culminaron en divorcio, y el resto pues ya lo saben. Sí, bueno, la discusión, el divorcio, seguramente, y ahí se encona todo, ¿no? Es lamentable. Pasa también mucho las herencias, ¿eh? Las herencias, las familias muchas veces se destruyen por las herencias, ¿eh? Es terrible. En cuanto hay dinero por medio, en una situación crítica, bueno, los sentimientos muchas veces desaparecen, ¿eh? Y la situación de los hijos, llevamos tirando del asunto de Juana Rivas, un suceso, sobre todo para la criatura, ¿eh? Porque la verdad es que los padres son absolutamente lamentables, los dos. Pobre criatura. Y de pronto uno imagina que tanto Juana Rivas como este hombre italiano, que no recuerdo cómo se llama, se amaron, estuvieron... Arcuri, efectivamente, que además era hijo de un conocidísimo periodista, y un tipo con dinero para aburrir, al parecer. No, que vivieron, tuvieron unos hijos juntos, se amaron. Y ahora es la Guerra de los Rose, la película aquella famosa. ¿Recordáis la Guerra de los Rose? Que era terrible, que nos parecía que era algo solo pasaba en Hollywood. No nos pasa en todos lados, ¿eh? Lamentablemente. Sí, pero que, insisto, vosotros supongo que habéis llevado sentencias... Sí, no, se encona porque, claro, hay muchas situaciones personales, rencillas, odios, rencores, ¿eh? Hombre, pero una cosa es que dejes de llevarte bien con esa persona y digas... Y además para hacer daño, ¿eh? Muchas veces por hacer daño gratuito, ¿eh? Bueno, vamos con Huida Suicida. Así arrancábamos el programa hoy, porque además Manuel Bernaldez nos contaba una noticia sobre algunos padres en Marruecos que están reclamando a sus hijos menores que están en España y que no pueden devolverlos por ese cierre de fronteras. Bien, pues ahora otra de las noticias que queremos analizar con Juan Sergio Redondo es cómo jóvenes que escaparon de Marruecos llegaron a nado. Juan Sergio Redondo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, bienvenido. La verdad es que se están viviendo unas circunstancias en la zona que, miren, esto es de película, ¿eh? Pues sí, la verdad, bueno, hemos tenido un fin de semana bastante movido en este sentido, sobre todo por el número de menores, concretamente de menores que han entrado en la ciudad a través del perímetro fronterizo, concretamente a nado, aprovechando las condiciones climáticas que, bueno, aun estando en verano hemos tenido un poco de movimiento a nivel del mar, ¿no? Ha habido cierta marejada de levante y ellos aprovechan esa coyuntura para echarse al mar, que es algo mucho más peligroso. Pero, como digo, es que han entrado de golpe unos 55, 56 menores. En otras ocasiones, bueno, esto se ha alternado, ¿no? Con entradas también de adultos y algunos menores, pero en este caso es que todos han sido, en principio, menores. Y claro, esto... nos hace pensar que no puede ser algo puntual o algo que se circunscriba a un hecho concreto o
o de manera improvisada. Esto tiene que estar, evidentemente, orquestado, porque no se meten 56 menores en el agua sin que en una zona vigilada por, en este caso, por la gendarmería o la mejanía marroquí, pues sin que las autoridades marroquíes se den cuenta, ¿no? Esto nosotros lo hemos denunciado, que es algo que está orquestado por Marruecos, que le interesa a Marruecos, que lo utiliza Marruecos cuando le interesa, pues para presionar con la inmigración y con estos menores a España para conseguir algunos objetivos. También denunciábamos, lo hemos hecho a lo largo de estos últimos meses y también a lo largo de estos últimos años, y esto es algo continuo, el hecho de que, bueno, pues nos habían llegado informaciones de que los padres incluso habían preguntado por muchos de estos menores y se habían interesado por estos menores y habían solicitado el poder tener contacto con estos menores, y también Marruecos pone todo tipo de impedimentos a las repatriaciones. Si ya son de por sí difíciles por la legislación española y europea el que se puedan devolver estos menores, es que Marruecos tampoco facilita absolutamente nada este proceso de repatriación, y con lo que se nos encontramos que entramos en un bloqueo absoluto, y que además Marruecos utiliza hábilmente y estratégicamente para colapsar Ceuta. En este caso, asistencialmente, Ceuta está colapsada, y bueno, pues poner contra las cuerdas a España en esta cuestión migratoria. Claro, mientras que te estoy escuchando, Juan Sergio Redondo, y estoy recordando el inicio del programa con Manuel Bernaldez, que apuntaba a esa noticia que tú también has desarrollado, ¿no? Cómo se intentan, bueno, pues devolver a los menores con sus padres, que como decimos siempre, donde tienen que estar los menores es con sus padres. Les parezca bien a los reclamen los padres o no los reclamen. Los menores tienen que estar con los padres, estén en un país rico o estén en un país pobre, que por cierto, Marruecos tiene de pobre lo que yo de rusa. Nada, otra cosa distinta naturalmente es que el rey de Marruecos, ese corrupto rey de Marruecos, se queda con el dinero y tiene a su pueblo en la miseria. Pero es que ese no es asunto de España, que también ya tenemos lo nuestro. Así que, por una parte, Juan Sergio, haciendo resumen, no podemos entregar los menores a sus padres porque Marruecos no nos deja, y Marruecos nos echa a cerca de 60 menores este fin de semana a las aguas para que lleguen a nuestras costas. Sí, como digo, es que este fin de semana han sido más de 50 menores. Pero esto es algo constante, todos los días suelen entrar menores. Pequeño número, pero es muy constante. O sea, Prácticamente toda la semana. es un goteo habitual en Ceuta. Efectivamente, es un goteo habitual. Nosotros desde Vox lo hemos puesto de manifiesto en alguna que otra ocasión, que evidentemente con unos espigones fronterizos que apenas protegen nuestra frontera y que hacen totalmente franqueable por mar la zona fronteriza, pues no es el elemento más idóneo para evitar esas entradas. Sobre todo incitan a que esas entradas se produzcan. Por lo tanto, el goteo es habitual y constante a lo largo de todos los días, la semana, siempre. Una pregunta, Juan Sergio. Claro, cuando es un goteo, pues no es noticia. De pronto, casi 60, pues se convierten en noticia, y tú y yo estamos hablando hoy, pero sin embargo tú ves diariamente ese goteo, 2, 3, 1, pero goteo constante. Y claro, nos hablas de geográficamente espacios que hacen muy fácil que efectivamente estos menores lleguen a Ceuta. ¿No se puede proteger esos espacios? Es una pregunta ingenua. Pues parece que es simple, pero es más complicado de lo que parece. Nosotros hemos solicitado, tanto a nivel local, que se inste al Gobierno de la Nación, como al propio Ministerio del Interior y al Gobierno de Pedro Sánchez, que amplíen esos espigones, que hagan las reformas correspondientes para ampliar esos espigones y proteger el perímetro marítimo de esa frontera que tenemos con Marruecos. Y hemos encontrado respuestas tan surrealistas como la del Partido Popular, en la que nos han llegado a responder de que no lo consideraban necesario que se ampliase el espigón unos metros hacia el interior de
Qué barbaridad. del mar, ¿no? ¡Qué barbaridad! Sí, sí. ¡Qué nos barbaridad! encontramos- Ahora entiendo por qué está subiendo Vox como la espuma. Claro, ante esa respuesta, incluso hoy nos hemos encontrado en los medios locales una noticia de la Asociación Unificada de los Guardias Civiles en las que precisamente piden lo mismo que venía pidiendo Claro, desde hace meses pero Vox. sí, O sea, sí. los profesionales que están en primera línea solicitan esto porque son los que ven la situación y son los que demandan que se solucione Está claro. este problema, por lo menos con el tema de la disuasión, que se impida que a una persona que está al otro lado de la frontera vea tan fácil el poder franquear el perímetro o los espigones que se echa al mar. Y claro, con las consecuentes... Y de manera muy práctica, antes de despedirnos, yo soy de letras, no soy de números, pero acabo de caer en la siguiente cuenta. Han llegado unos 55 menores, menas. Creo que pagamos 4.000 por cada uno. Solamente de este fin de semana, 65 por 4.000, vayan haciendo números, porque eso es lo que van a pagar ustedes y nosotros, por poner solamente un Sin ejemplo contar con que y un detalle. Sin contar con que ahora mismo estamos custodiando aquí en Ceuta más de 500 de estos menas. Esto O sea, es, no, esto es inviable. Esto vienen a sumar lo que ya tenemos aquí en Ceuta. Esto es absolutamente inviable, nos tememos lo peor, además, para Ceuta y Melilla. Es que nos tememos lo peor y espero no tener que tirar de hemeroteca para escuchar estas palabras. Juan Sergio, muchas gracias por la resistencia y por la lucha. Muchas gracias Un a abrazo vosotros enorme. por darnos voz. Un abrazo. Gracias. Es que, en fin, Esto estamos es lo que- fuera de tiempo, Esto es lo que pero habría que Es que lo que- negociar. lo Es que que- no es se que dice- no puede ser. Vamos a ver, lo que no se dice puede ser. es que hay una solución. La solución es Europa. Somos la frontera sur de Europa. Entonces hay que tratar con los países europeos porque el prolongar o dejar más corto el espigón no es la solución. Una persona que se tira al mar nadando va a doblar el espigón y va a estar en España. Pero, no puede, es pero no Europa. puede estar No es vigilado. cuestión Claro. de nada más. Cuestión de nada más. Claro. Es que es cuestión de vigilar No, y más, hay es cuestión de vigilancia, que, hay sobre todo, vigilancia Europa sistemática. tiene que responder. Porque si no, nosotros podemos dejar pasar. Lo que pasa es que como país también tenemos que actuar nosotros, ¿eh? Porque si nos fijamos solo de Europa, nos puede pasar como el acuerdo ahora de los aranceles con Trump, que han dejado los pies de los caballos, el aceite, Exacto. el vino y Exacto, muchos productos, ¿no? exacto. O sea, tenemos que tener nosotros la fuerza suficiente para que Europa nos siga a nosotros, no nosotros Europa. Si la fuerza la Si no tenemos. estamos perdidos, ¿eh? La Estamos fuerza la perdidos. tenemos, lo que pasa es que en el Parlamento Europeo no lo defendemos. No, pero hay que defenderlo con el ejército, ¿eh? Hay que defenderlo con el ejército. Territorio nacional. No mandan el ejército con la gota fría a salvar vidas de nuestra gente y van a mandar el ejército a impedir que se violen las Bueno, fronteras. puede pasar cualquier cosa entonces. Venga, hombre, pues es que pasará cualquier cosa. En fin, Efectivamente. antes de irnos, permítanme, con tanto disgusto siempre lo digo, envejecemos a pasos agigantados. Menos mal que está Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Manuel Bernaldez, muchísimas gracias por ti, Marcela, acompañarnos. noches. Muchísimas gracias, Pepe Gracias Bonet, a por ti. estar con nosotros. Por cierto, que es nuestro último lunes antes de las vacaciones. Sí. Así que este equipo de los lunes que nos falta Miguel, que está de vacaciones, pues nada, se incorporará a partir del 15 de septiembre. Nosotros mañana continuamos y durante toda la semana. Manuel, Pepe, gracias, gracias, gracias. Gracias a ti. ¿eh? Buenas noches, señores. Mañana volvemos con más Huella del Crimen.